Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo. Pueden sentarse aquí en la comunidad de Clarksville. Si usted vive a las áreas añadidas de esta ciudad, lo invitamos cordialmente a que participe en alguno de nuestros servicios, ¿verdad? Tenemos los servicios los miércoles a las 7 de la noche. Tenemos estudios profundos de la palabra de Dios, no estudios comunes y corrientes, sino estudios a nivel universidad, para que usted aprenda correctamente la palabra de Dios. Y los servicios los domingos a las 11 de la mañana, el servicio general. Dese oportunidad para conocer al verdadero Dios, dese la oportunidad de persistir en las sendas antiguas de la sana doctrina, ¿verdad? En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a orar. Padre bendito eres, en el nombre de Jesús te damos gracias. Unge mis labios, Señor, para que sean palabras tuyas y no mías, Señor, para que nosotros podamos exponer esta predicación a tu gente, Señor, a tu iglesia, porque tú la has comprado con gran precio, el precio de sangre de tu Hijo amado derramado en la cruz. Te lo pedimos en Cristo Jesús, amén. Hoy tenemos una predicación muy importante. Hoy vamos a hablar de un personaje bíblico. Nos tocan los personajes bíblicos para añadirlo, ¿verdad?, en nuestra carpeta de YouTube de personajes bíblicos. Llevamos ahí solamente 2 predicaciones, pero vamos a añadir hoy la tercera predicación, que se llama Abraham, ¿verdad? A mí me gusta decirle mejor como dicen en inglés, Abraham, porque se hace la diferencia entre Abraham y Abraham. ¿Por qué? Porque la gente no entiende el concepto de que Dios cambió su nombre, ¿verdad? No sé cómo usted le quiera decir en español, en su idioma, en italiano. Acuérdese muy bien que la fonética no cambia la teología. Hoy en día te enseñan falsamente en las iglesias que la fonética cambia la teología, porque hay miles de gentes en las redes sociales, en Facebook, diciendo que no, que la J se inventó en el año 300 después de Cristo, entonces no se llama Jesús, se llama Yeshua, y es controversial porque no importa la fonética. Usted puede decir God, puede decir Elohim, usted puede decir Barak, puede decir Dios, y es lo mismo. Depende de qué lugar geográfico usted, ¿verdad? Y no podemos nosotros criticar a alguien porque ponga Jesús o Yeshua o como sea, porque lo que importante es el mensaje, no la fonética. Hoy en día han engañado a miles de gentes en la fonética y los han desviado al mesiasismo, a volver a judaizar y volver a desviarse de la fe. ¿Qué es lo que pasa? Que están apostatando, ¿verdad? Bueno, vamos a ver que Abraham, personajes bíblicos, Abraham hecho y derecho. Abraham, ¿qué significa la palabra Abraham o Abraham? Abraham o Abraham, ¿qué significa? Significa que él va a ser padre de multitudes, padre de naciones, ¿verdad? Muchas veces no comprendemos ese concepto. ¿Qué es una nación? Bueno, una nación es un grupo de personas que vive en un determinado lugar con ciertas leyes, ¿verdad? Entonces, por eso Dios está creando una nación, para que ésta se mueva a Israel, a la ciudad prometida, a la nueva Jerusalén. Pero la cuestión que en una nación, si usted busca en la universidad, usted es una persona letreada, estudiosa, no tiene que tener un determinado número de habitantes. Entonces, la nación de Dios puede ser muy pequeña, mediana o grande, pero sabemos que en la Biblia nos habla de un pequeño rebaño, una pequeña nación que vamos a hacer, que vamos a estar con Él en la Nueva Jerusalén. Significa padre de multitudes, y le cambió el nombre. El mismo Dios cambió el nombre de Abraham por Abraham, o por Abraham o Abraham, ¿verdad? Y hijo de Taré, de los hijos de Eber, ¿verdad? De ahí vienen los hebreos. Él nació en Ur de los caldeos, que actualmente es Irak, ¿verdad? Y se casó con Sara, ¿verdad? Sarai, que Dios más tarde le cambió su nombre por Sara. También le cambió el nombre a la mujer, ¿verdad? Porque el único que te puede cambiar el nombre es Dios, porque te va a hacer un propósito con tu nombre. Entonces cambió Abraham porque él iba a ser padre de naciones, y Sara, que iba a ser madre, ¿verdad? Que iba a ser
alguien especial para Dios, para la promesa que Él tenía. Dios escogió a Abraham para iniciar un pueblo santo para que viniese el Mesías, ¿verdad? Un pueblo santo para que viniese el Mesías. Un pueblo peculiar, porque cuando Abraham nació, había la tendencia que había muchos dioses. Tenían dioses para todos, dioses para la fertilidad, dioses para ¿cómo se llama? Para la agricultura, dioses para la lluvia, dioses para el amor, para todo tipo, tenían muchos dioses. Y vivió en un área de muchos dioses, ¿verdad? Entonces vemos que bien vendría el linaje del Mesías. Por eso escogió al pueblo, para que viniese el linaje del Mesías, ¿verdad? Este es el mapa actual del peregrinaje de Abraham, ¿verdad? Vemos que él salió de Ur, de la tierra de los caldeos, que es el punto de abajo a su mano derecha, ¿verdad? Y subió a Canaán, donde Dios le prometió la tierra prometida, pero por la hambre y la hambruna, Dios lo mandó a Egipto con un propósito para que después regresase, ¿verdad? Entonces vemos que su peregrinación fue larga, porque estamos viendo ahí muchos kilómetros o muchas millas que no nos imaginamos que en ese entonces, pues, tú podías ir a 5 millas por hora en un camello. Era lo máximo que tú podías ir, ¿verdad? No podías ir más recio. Abraham no era solo, traía a su sobrino Lot, a su esposa y a sus esclavos, porque tenía muchos esclavos, porque él procedía de una familia rica, ¿verdad? En la tierra de los caldeos. Él pertenecía a una familia rica, ¿verdad? Su familia se dedicaba a vender ídolos paganos. Entonces, cuando Dios lo llamó, cuando Dios le dijo, vete de tu tierra, es algo que no entendemos. ¿Qué es lo que pasa con Abraham? ¿Qué es lo que pasa? Cuando Dios te llama, te va a convencer. Por eso hay mucha gente que trata en los caminos de Dios, viene a las iglesias y no quiere, al rato se va al mundo, al rato se vuelve malo, al rato se voltea 180 grados contra Dios, porque no han tenido un llamado de Dios. Porque cuando Dios te llama, te convence en tu corazón. O sea, cuando no hay vuelta de hoja, que Dios no quiero, Dios sí quiero, no. Cuando Dios te llama, Él te convence, porque Él es el Todopoderoso. Y tiene ese poder para que vengan a las manos de Él, a sus pies de Él, si Él quiere, ¿verdad? A sus manos, porque Él te va a sostener. Y a sus pies, porque tú te vas a postrar ante Él, porque Él es el Todopoderoso, ¿verdad? Entonces, todo empezó cuando le dio una orden Dios, ¿verdad? Y imagínese usted vive en una ciudad rica y tiene dinero, tiene negocios. Su familia tenía negocios de vender ídolos y vender muchas cosas, comercio muy grande. Y de repente Dios dice, vete de aquí. ¿Y qué pensaría la gente? Pues no, ¿para qué me muevo de aquí si aquí tengo mi familia, mi herencia, mis padres, mis hermanos, mis primos, mis tíos? Pero Dios dijo, vete de ahí. Y él obedeció, porque Dios lo convenció, ¿verdad? Con su gran amor, infinito amor, Dios lo convenció. Pero fíjese muy bien, ¿verdad? Muchas personas no harían eso, ¿verdad? La mayoría de gente que inmigra, por ejemplo, la gente que inmigra aquí a los Estados Unidos o migra a otros lugares, lo hace por necesidad. No lo hace porque escuchó la voz de Dios y Dios le dijo, vete para allá, ¿verdad? O muchos escuchan la voz de otros espíritus diciendo, Dios, llévame a Italia, a Disneylandia, ¿verdad? A un lugar, a Hawái, ¿verdad? Ahí voy a estar bien, porque quieren sus propios deseos, no los deseos de Dios. Pero quizás usted llegó aquí con un propósito de Dios, como yo llegué a este país. Yo no sabía por qué había llegado, pero de más tarde descubrí porque Dios me quería aquí. Entonces no sabemos el propósito de Dios hasta que nosotros lo conozcamos y nos convenza Él de que Él quiere que haga con cada uno de nosotros. Los que no están convencidos, pues no son muy de Dios.
Entonces tenemos que convencernos lo que quiere Dios. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, ¿va? Dios te puede bendecir en cualquier lugar. Abraham caminó mucho, ¿verdad? Desde Irak, Palestina, Jordania, dio vuelta en Israel, bajó a Egipto, se regresó. Y donde quiera que estuvo Abraham, Dios lo bendijo. Sí, Dios a veces apretó a Abraham en muchas ocasiones, tuvo muchas necesidades, muchos de sus esclavos murieron, muchos de sus animales murieron, pero nunca lo desamparó. Nunca lo desamparó. Quizás Dios nos deje así un tiempo en el desierto, nos apriete un poquito, nos apriete las tuercas, ¿verdad? Pero Dios nunca nos va a desamparar, porque Él nos los prometió. Eso es lo más importante, porque hay veces que pasamos situaciones económicas o de salud, ¿verdad? O nos llegan los años y ya nos sentimos viejos. Yo estoy admirado en el libro de Hebreos, que dice que su cuerpo ya estaba como muerto de Abraham. Y entonces uno lo lee y dice, wow, pues a veces yo me siento así, ¿va? Cuando no me puedo parar del sofá, cuando ya no puedo brincar de una escalera y cuando ya no puedo usar patines, entonces ya mi cuerpo va envejeciendo. Pero aún así, él confió en la promesa de Dios, ¿verdad? Y Dios te puede bendecir en cualquier lugar, pero escúchenlo muy bien, siempre y cuando tú hagas la voluntad de Él de acuerdo a su plan. Otra vez, Dios te va a bendecir en cualquier lugar siempre y cuando tú hagas su voluntad que está dentro del plan de Él, no el plan tuyo. Es la única forma. Y hoy en día predican otro evangelio falso, ¿verdad? Que Dios de prosperidad, que evangelio de la prosperidad y Dios que tú le das y Dios te da. Dios no es banco mercantil. Dios no es casa de empeño. Dios es soberano y Él hace su plan como Él quiere. Si quiere no te da un 5 toda tu vida, porque sabe que ese 5 te va a corrompir. Dios ve el corazón de cada uno de nosotros. Medite. ¿Qué es más importante para usted? ¿El lugar donde está? ¿El lugar donde vive? ¿Sus familiares? ¿Sus bienes? ¿O la bendición espiritual? ¿Qué es lo más importante para usted? Porque para Dios lo más importante son las bendiciones espirituales, más sobre todo cualquier bendición material. ¿Qué bendición quiere usted? Porque si usted quiere la bendición de bienes, Dios no se la va a dar. Pero si usted tiene la bendición de Dios espiritual, Dios lo va a sostener y va a abrir todas las puertas que tenga que abrir para que haga conforme su voluntad y su plan. De otra manera no lo va a hacer. ¿Verdad? Vamos a ver que también Abraham tuvo una bendición física, ¿verdad? Porque dice Génesis 13, todos vamos a abrir nuestras Biblias, ¿verdad? Vamos a empezar a leer nuestras Biblias. Dice Génesis 12, ¿verdad? Creo que es Génesis 12, ahí me equivoqué, déjeme ver. Génesis 12, en la palabra de Dios. Sí, perdón, es 12, en la pantalla lo puse mal. Oh, no, 13:12, ¿ya? Bueno, ni es 12 ni 10, pero dice que Abraham era riquísimo. Abraham era riquísimo cuando salió él de Egipto, ¿verdad? Tenemos ahí la cita mal, le pedimos una disculpa, ¿verdad? Porque no lo pusimos bien. Abraham era muy rico en ganado, en plata y oro. Abraham era riquísimo. Imagínense, Abraham era tan rico que él podía haber construido un palacio donde él vivía en Canaán. Podía haber construido el mayor palacio de todos los tiempos en la era, mucho mayor a la casa de Salomón, mucho mayor a los jardines colgantes de Babilonia, mucho mayor, porque tenía el dinero y la plata y los esclavos y el ganado, era riquísimo. Pero sin embargo, Abraham, ¿sabe qué? Vivía en una tienda de campaña, acampaba en una tienda de campaña. ¿Por qué Abraham, siendo riquísimo,
No quiso una alberca, no quiso un jacuzzi, no quiso un jardín, no quiso una casa propia como muchos aquí anhelamos, ¿va? En los países que vivimos, que son comerciantes, que son capitalistas. Porque Abraham sabía que iba a estar aquí temporalmente. Él sabía que iba a estar temporalmente y no se afanaba las cosas. Porque él pudo haber tenido un gran castillo, palacio, servidumbre, todo, pero no. Él sabía que él era peregrino y sabía que Dios tenía un lugar mucho mejor que aquí en la tierra, igual como Jesús nos prometió. Y eso es muy importante. Génesis 13:5 dice, y también lo que, sí, creo que sí estaba bien, 13:2, 13:5, y también Lot dice que andaba con Abraham, tenía ovejas, tiendas y vacas. Su sobrino se vino con él, porque cuando Abraham salió de la tierra de Ur, ¿verdad? Ya era mayor de edad y su sobrino era más joven, y él quiso ir con su sobrino, y su sobrino quiso ir con él. Entonces ellos se fueron, y también él andaba con Abraham y tenía ovejas, vacas y tiendas. ¿Qué trata de decir aquí la Biblia? Que cuando Dios te bendice en grande. No solo te bendice a ti, te bendice a todos los que están alrededor tuyo, a los verdaderos hijos de Dios, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando Moisés trabajaba para su suegro Yetro? Yetro no quería que se fuera Moisés porque sabía que la bendición venía con Moisés. ¿Qué le pasó al papá de Raquel, de la esposa de Jacob? También, ¿verdad? El suegro de Jacob sabía muy perfectamente bien que por eso le hizo trampa. No crea que porque no le quería dar a su hija, le hizo trampa porque sabía que si él estaba más años con él, iba a ser más bendecido por Dios. Tuvo 7 años trabajando y primero le dio a su hija mayor y después tuvo otros 7 años, y tuvieron muchos hijos, ¿va? Más de 7 hijos entre las dos mujeres, pero sabía que la bendición venía juntamente con él. Entonces, muy importante, si usted conoce un hombre de Dios, no lo aparte, porque realmente la bendición está con él, porque Dios se va a encargar de él, ¿verdad? Bueno, cuando Dios bendice a alguien, tiene que hacerlo. Y Dios quiere desarrollar en cada uno de nosotros un corazón generoso. Que no nos cambien la riqueza, los bienes y tener una decisión correcta. ¿Por qué? Porque se acuerda que, y dice Génesis 13:9, dice, no toda la tierra delante de ti, y no te ruego que te apartes de mí, y ves mi mano izquierda y yo iré a la derecha, y a la derecha yo iré a la izquierda. Tiene un gran significado eso, ¿verdad? Porque llegó un momento que los esclavos o siervos, ¿verdad?, de Lot se peleaban con los esclavos o siervos de Abraham porque eran muchos y eran muchas ovejas y ya no querían estar en el mismo lugar, que beber en los mismos lugares donde vivían agua las ovejas. Entonces un día se hicieron separar y Abraham le dio a escoger. Dice, ¿qué quieres irte? Dice, ve, toda la tierra que está aquí es de nosotros, ¿a dónde quieres irte? ¿Y qué hizo Lot? Escogió lo mejor, ¿no? Escogió un lugar donde era un valle. Vamos a ver más adelante, un valle muy hermoso. Se separa de Lot y escoge primero. Y dice, y alzó sus ojos y miró toda la llanura del Jordán, Génesis 13:10, que toda era de riego como el huerto del Señor. O sea, está hablando del huerto del Edén, ¿verdad? Que donde estuvo Babilonia después, ¿verdad? Entre el río Éufrates y el río Tigris, una zona de riego muy hermosa. Entonces dice, como la tierra de Egipto, entrando el Zoar, antes que destruyese el Señor Sodoma y Gomorra. ¿Por qué dice eso la Biblia? ¿Por qué escribe eso Moisés? Si todavía
no había pasado eso. ¿No se pregunta eso? O sea, la tierra del Zoar era la tierra, un valle muy hermoso en el sureste del Mar Muerto, que era de riego y era muy hermoso, pero cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra, ese valle se murió, porque Él no quiso que establecieran otra ciudad ahí. Por eso hasta tiró azufre y fuego, Dios la deshizo. Jamás nadie habitó Sodoma y Gomorra. Hasta la fecha de hoy es desértica, nadie la puede habitar. Y lo más cercano de ahí es el Mar Muerto, que solamente es un lago que es muy salado, excesivamente salado. Por cada galón de agua tiene más de 1 kilo de sal. Si usted agarra un galón de agua en el Mar Muerto y le quita la sal, saca 1 kilo. Imagínese. Si usted no sabe nadar, es el lugar perfecto para que usted vaya a aprender a nadar. Porque ahí no se ahoga, porque usted flota por la densidad del agua, porque hay mucha sal, usted lo sumerge y sale. No se ahoga, flota, porque usted es más agua que mineral. Entonces, las personas que no saben nadar o los turistas, ahí muchas veces van porque ahí pueden flotar. Ahí pueden flotar y aprender a nadar muy rápidamente porque no se hunden. ¿Por qué? Por la densidad de minerales en el agua. Porque toda esa agua que baja del monte Hebrón, que recorre el Jordán, Jordán significa lo que desciende a la muerte, al Mar Muerto. Pero esos minerales ya no se pueden escapar de ahí, ¿verdad? No tienen otros ríos subterráneos, no desemboca al mar. Entonces todos esos minerales se han estado acumulando por miles de años y el agua es muy salada. Que usan la tierra del mar para construir edificaciones de tan salada que es, como lodo, ¿verdad? Cuando no han visto en otros países que utilizan el lodo y la paja para hacer casas de adobe, allá usan la sal del Mar Muerto para edificar, porque es tan resistente que cuando se seca se hace como piedra. Y vemos que él entrando a Zoar, antes que destruyese Dios a Sodoma y Gomorra. Versículo 12, ¿verdad? Génesis 13:12 dice, y Abraham, ¿verdad? Todavía no se llamaba Abraham, ¿verdad? Abraham se sentó en la tierra de Canaán y Lot se asentó en las ciudades de la llanura y fueron poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Si usted ve en el mapa, ¿dónde está el valle de Zoar y Sodoma y Gomorra? Son como 100 kilómetros. ¿Sí sabe cuántos son 100 kilómetros? Como 60 millas. Y las tiendas de Lot llegaban alrededor del valle hasta allá. Imagínense cuántas personas eran. Era grande, era grandísimo, ¿va? Porque muchas veces nos cuentan la historia de que Abraham y Lot, pero eran muchísima gente. Estamos hablando de muchísima gente. Dice Génesis 14:11, entonces Melquisedec, rey de Salem, el cual era sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, ¿verdad? Porque en la historia sabemos que Lot fue apresado y se lo llevaron y entonces Abraham consiguió gente de sus siervos, de sus esclavos, y fue y rescató a Lot y encontró a Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Vamos a tener una predicación. ¿Quién es Melquisedec? Melquisedec es Jesús. Melquisedec es Jesús. Dice rey de Salem. ¿Sabe dónde está Salem? Jerusalén. Es el rey de Jerusalén. Dice, yo soy el rey de Jerusalén y yo soy sacerdote del Altísimo. Eso es muy importante que usted sepa quién es Melquisedec, porque hoy en día estamos bajo el sumo sacerdocio de Melquisedec, que es Jesús, porque nuestro sumo sacerdote cambió, es Melquisedec, y ahí tuvo una aparición cristofónica para revelarse a Abraham, ¿verdad? También Abraham le quiso dar una ofrenda voluntaria a Melquisedec. Eso no comprueba a muchas iglesias que hacen trampa con eso, que digan, por eso nosotros tenemos que dar diezmos. Eso es mentira. ¿Por qué?
porque Abraham solamente le dio una ofrenda a Melquisedec una vez en toda su vida por un botín de guerra, de sangre, una sola vez, ¿verdad? Y en ese entonces las personas cuando hacían guerra o hacían botines acostumbraban dar ese dote, el 10%. No tiene nada que ver con la ley que instituyó Dios con el diezmo. Ok, ojo, la generosidad se ve si que haya un mandamiento de por medio. Muchas veces nos damos cuenta, ¿verdad?, que nosotros queremos ver algo escrito que Dios nos diga, sé generoso, ¿verdad? En los mandamientos de Dios, en las ordenanzas de Dios, en los decretos de Dios, pero no, nos dice la Biblia que Dios espera esa generosidad de cada uno de nosotros. ¿Por qué espera esa generosidad? Porque Él fue generoso, Él dio a su propio Hijo por cada uno de nosotros para que muriera en la cruz. Porque como estamos en la alabanza, ¿se acuerda la canción? Dice, no sé cuánto costó mi pecado en la cruz, ¿verdad? Porque si imagínense si me cobraran a mí por pecado, ya me hubiera ido yo en bancarrota. Pero Jesús los pagó. Jesús los pagó. Y es muy importante. Dios nos habla de un corazón generoso y anhela que todos sus hijos tengan ese corazón agradecido, ¿verdad? Por eso hacemos nosotros obras que Él preparó de antemano por agradecimiento, no para hacer un favor por Dios, para añadir nuestra salvación, no, por agradecimiento, ¿verdad? Como resultado de una salvación tan grande que no merecíamos. Por eso dice la Biblia, cada de uno como propuso en su corazón, porque el que escudriña los corazones es Dios, no nosotros. Y Dios sabe cada corazón de cada uno de nosotros. A Dios no lo podemos engañar. Así empieza la vida de fe de Abraham. Por eso nosotros tenemos que imitar esa fe, ¿verdad? Porque muchas veces nuestra fe es débil, nuestra fe se quiere caer, tenemos crisis de fe, pero tenemos que tener esa confianza, esa plena confianza que solo Dios te puede dar. Pero ¿cuál es lo interesante de esta predicación? ¿Qué es lo interesante de esta predicación? Que Abraham era un hombre común y corriente, igual como uno de nosotros. Pero ¿qué se diferencia de Abraham entre muchas personas? Su fe. Porque Abraham tuvo errores, Abraham hizo cosas torpes, Abraham fue un niño travieso, un joven, un hombre común como todos nosotros. Pero lo que le diferenció fue la confianza que él le puso a Dios. Un ejemplo de este verbo que usa el apóstol Pablo y lo usa en hebreo de buscar, ¿verdad? Porque es la misma traducción que el apóstol Pablo usa, porque también esa frase la encontramos en el Antiguo Testamento. Buscar en griego significa buscar desesperadamente. Es como, por ejemplo, una madre llega al aeropuerto, a una estación del tren, y un hijo se le pierde y lo empieza a buscar desesperadamente. A esa palabra se refiere. Yo me pregunto, ¿usted busca a Dios así? ¿O nada más usted cuando se acuerda? ¿O cuando dice, no, cuando me pare, yo voy a leer esto, cuando ves, o lo busca desesperadamente en todo lugar? Porque el verdadero Hijo de Dios lo debería de buscar desesperadamente, ¿verdad? Porque cuando te halles, Dios ya no lo tienes que buscar, que te va a transformar, te va a hacer una nueva criatura, te va a hacer un instrumento de Él, ¿verdad? Todo verdadero creyente anhela esa morada celestial, la anhela de todo corazón. Es su mayor anhelo que tiene dentro de la persona. Muchos no comprenden eso, ¿verdad? Porque tú le puedes preguntar a muchos, ¿cuál es tu mayor anhelo? Y te van a decir, bueno, pues tener una casa, tener mi propio jardín, tener mi propio barco, tener mi propio carro. El anhelo de un verdadero cristiano es estar con Cristo en su morada espiritual. Estar con Él. Entre más pronto, mejor, ¿verdad? Entre más fe y obediencia del creyente tendrá un amor ferviente de anhelar las cosas de Dios. Por eso
muchos se han enfriado. Por eso Jesús dice, cuando yo regrese hallaré fe en la tierra, porque no tienen amor ferviente por las cosas de Dios, porque no lo buscan desesperadamente como deberíamos hacerlo, porque Él es nuestro Creador y nuestro Todopoderoso, ¿verdad? Hebreos 11:15, ¿verdad? Porque pues, si hubiesen estado pensando en a dónde ellos salieron, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos a pensar dónde salimos, como pone el ejemplo de Abraham, él no se puso a pensar de dónde salió, de una casa rica, que sus papás estaban bien económicamente. Él no volteó atrás, él creyó a la promesa de Dios y caminó. Eso se llama fe. ¿Tú caminas o estás esperando en regresar? ¿O estás esperando decir, ya no quiero nada con la iglesia, quiero tirar la toalla, ya yo no quiero saber nada de Dios? Porque si piensas así, obviamente necesitas creer al Evangelio, creer que Cristo te redimió. Hebreos 11:16, porque anhelaban una mejor, una celestial, la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios, porque nos ha preparado una ciudad. Dios nos ha preparado la nueva Jerusalén, una nueva ciudad, porque Él lo prometió. El apóstol Juan tuvo esa visión, ¿verdad?, de ver cómo era esa gran ciudad, ¿verdad? Que dice que las calles eran como de oro, el mar era como de cristal. No dice que era de oro ni de cristal, era como, porque él hablaba con el vocabulario que él tenía, ¿verdad? Porque dice que nada, absolutamente nada inmundo va a entrar al cielo, ¿verdad? Por eso muchos te engañan y te dicen, declara a Cristo y tu nombre estará escrito con letras de oro en el libro de la vida. No va a haber oro. Yo no sé de dónde sacan eso. La Biblia no dice que tu nombre va a estar escrito con letras de oro. Quizás esté con la sangre del Cordero, porque la sangre del Cordero es santa, ¿verdad? Y el libro no es de la vida, es el libro de la vida del Cordero, porque Dios tiene diferentes libros, tienen que estudiar más la palabra de Dios, porque Dios nos ha preparado una ciudad celestial. Y fe es lo que no podemos ver, ¿verdad? Fe es creer la esperanza de gloria que tenemos, la morada que nos espera, la redención, el nuevo cuerpo que nos van a dar, la nueva criatura que va a formar por cada uno de nosotros, encontrarnos con nuestro espíritu ya vivificado, que está sentado junto a Él, como nos dice en Efesios capítulo 2, ¿verdad? Para regresar a la creación de Él, a la imagen de Él. Eso es lo que anhela un verdadero hijo de Dios de fe. Por eso Abraham nos pone ese ejemplo de cómo debe ser nuestra fe, ¿verdad? Juan 20:20 dice, Jesús les dijo, porque me has visto, creíste, ¿verdad? Le dijo a Tomás, ¿verdad? Pon tu dedo a través de mi mano, pon tu dedo a través de mi costado. Y dice, porque me has visto, ya creíste, dice, bienaventurado los que no vieron y creyeron. A la iglesia, ¿tú crees sin ver? ¿O eres de esos nuevos creyentes que necesitas ver para creer, que necesitas ver señales, que necesitas ver prodigios, que necesitas ver milagros? Nosotros no caminamos por señales, únicamente el pueblo judío, ¿verdad? Entonces ponga mucha atención, ¿verdad? Nosotros caminamos por fe. ¿Qué quiere decir por fe? No caminamos por vista. Por eso la fe no se ve, es la convicción de lo que se espera, de lo que no se ve, ¿verdad? Santiago 2:23 dice, cumple la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y se le fue imputada la justicia, dice la Reina Valera de 1602. La doctrina de la imputación, cuando Cristo te sella, te imputa la justicia dentro de ti para que tú vivas, porque más el justo por su fe vivirá, ¿verdad? Romanos 10:17, porque Dios estableció que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. No puede venir la fe por otra cosa, aunque tú veas que un muerto se levanta, que alguien se para de la silla de ruedas, que cae maná del cielo, que se abrió el mar muerto, que se abrió el Golfo de México. No, nada te incrementa la fe. Únicamente Dios instituyó que la fe viene por el oír y su palabra, la palabra que nos dejó ya escrita. Pueden pasar muchos años y tu fe puede ser pequeñita si no la ejercitas. Por eso ven a la iglesia, congrégate, porque este es el gimnasio de Dios para que tú crezcas en la fe, para que tú madures en la fe, ¿verdad? Porque hoy en día maduro no significa que tú estés sometido, porque te engañan en muchas iglesias para manipularte.
Maduro significa que tú tengas entendimiento para obedecerle a Dios, no a tus líderes espirituales, a Dios, como Dios quiere que tú te dirijas y te comportes. Dios rechaza toda solución humana, todo pensamiento humano. Por eso dice que nuestros pensamientos son huecos, son malos, son malos. Dice en Jeremías que nuestro corazón nació torcido, que es incurable, porque necesitamos una nueva mente, un nuevo corazón, y solamente Dios te lo puede dar, ¿verdad? Como una nueva creación, ¿verdad? Si no, vamos a ser como esos grupos, ¿verdad?, que se creen muy religiosos, pero a la vez se les hace... No tiene nada de malo matar. Si usted lee el Corán, en el Corán dice, tienes que matar a todos, tienes que matar a todos, tienes que matar a todos, cortarle su cabeza, cortarle su nuca, hasta que estos se conviertan. Es lo que dice el Corán. ¿Usted cree que ese es Alá, el Dios que está ahí, es el Dios todopoderoso? No, definitivamente no, ese es otro Dios. Y un día vamos a dar un estudio en esta iglesia quién verdaderamente es Alá, ¿verdad? Para que usted sepa la historia. Estate quieto, ten fe, porque Dios honra esa paciencia, ¿verdad? Y conoce que Él es Dios, ¿verdad? No importa dónde estés, no importa dónde vayas, predica el Evangelio, porque es la única manera que las personas pueden ingresar a la familia de Dios. Predícalo, ¿verdad? Porque si tú no predicas el Evangelio, nadie puede ser salvo. Y hoy en día muchos no predican el Evangelio, ni siquiera saben dónde está en las Sagradas Escrituras. Muchos ni siquiera saben cuál es ese buen mensaje que dejó Dios para que nosotros los creyéramos y hubiera un poder que pudiéramos ser transformados. La fe es como un bebé. Un bebé, ¿cuántas veces cuando aprende a caminar se cae? ¿Cuántas veces nosotros como hijos de Dios, como cristianos, nos caemos, nos tropezamos? Pero ¿cuántas veces está Dios ahí para levantarnos, para darnos la mano? Porque la fe tiene que ser probada. Tienes que madurar en tu fe. Tienes que tener una fe ferviente, como dice la Biblia. Una fe que transforma. Una fe que todo lo puede. ¿Verdad? ¿Qué fe tenía ese hombre Abraham? ¿Verdad? Su hijo Isaac. ¿Verdad? Yo me admiro de la fe de Isaac, que se dejó amarrar siendo un muchachito de 10, 12 años. Se dejó amarrar por el anciano. Otro muchachito hubiera dicho, patitas, ¿para qué te quiero? ¿verdad? Se hubiera echado a correr. Pero sin embargo, Abraham inyectaba esa fe a Isaac. Isaac sabía que su padre estaba haciendo lo correcto. Y vemos que Abraham estaba más que seguro que Dios le iba a regresar a su hijo. Vamos a verlo a través de la Biblia. Dice, aconteció que después de estas cosas probó Dios a Abraham, porque todo aquel que es llamado Dios te prueba tu fe. Y le dijo a Abraham, y respondió, heme aquí. ¿Usted le dice así a Dios, heme aquí? Ok, cuando Dios te llama, tú le dices, nos vemos el domingo, Dios. Cuando Dios te llama, dices, no, Dios, ven la otra semana porque estoy esperando mi income tax. O tú le dices, Dios, ven el próximo año porque este año estoy bien ocupado. Dios, te voy a servir hasta el próximo año porque este año tengo que ir a Disneylandia. O tú eres una de las personas que dice, cuando escuchas la voz de Dios, dices, Dios, heme aquí. ¿Sabes que en la Biblia dice que? Dice, cuando escuches mi voz, no endurezcas tu corazón, porque habrá consecuencias. Génesis 22:2 dijo, ahora toma tu hijo, el único Isaac, quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto. Ponga mucha atención, ¿verdad? Y nos dice, no tomas a tu otro hijo Samuel, toma al hijo de la promesa, al hijo quien tú amas, a Isaac, al que esperaste 20 años por él. Ve y llévalo y sacrifícalo. ¿Y qué dijo Abraham? Abraham era amigo de Dios, entonces dijo, ¿sabes qué? ¿Cómo te voy a dar a mi hijo si esperé 20 años? No. ¿Cómo te voy a dar a mi hijo si a través de mi hijo va a ser la descendencia? ¿Cómo te voy a dar a mi hijo si de ahí va a salir una nación como las estrellas, como la arena del mar? No argumentó con Dios, dijo, sí, Dios, yo te lo ofrezco en holocausto, ¿va? Y dice, Abraham se levantó muy de mañana y preparó a su burro y se llevó 2 esclavos hacia el monte Moriah. Si usted no sabe, el monte Moriah es el cerro que está al otro lado del monte Sión, ¿verdad? Están los 2 cerros, el monte Moriah y el monte Sión. Y en medio hay un valle donde estaba
el templo de Salomón. Y ahí mismo se va a edificar en la tribulación, entre el monte Sión y entre el monte Moriah, en esa misma área geográfica. La bestia se va a sentar en ese trono. El anticristo, Satanás en persona, va a pisar la tierra por primera vez y va a personificar el hijo del pecado, el hijo de perdición. Génesis 22:5, entonces Abraham le dijo a tus siervos, esperad aquí con el asno y yo con el muchacho iremos hasta allá arriba y adoraremos. Y ponga mucha atención lo que dice Abraham, y dice, y volveremos. Abraham estaba seguro que de una u otra manera Dios le iba a regresar a su chamaco. Dios lo iba a resucitar de los muertos, Dios lo iba a reemplazar, Dios se lo iba a regresar porque Dios se lo prometió Dios. No tenía ninguna duda. No le dijo a sus esclavos, ¿saben qué? Yo voy a subir con el chamaco y ahorita vengo, pero me voy a echar el chamaco allá arriba. ¿Y qué dijo Isaac? ¿Verdad? Cuando iba subiendo con la leña arriba de la espalda, papá, ¿y el chivo? ¿Y el chivo? Y Abraham le dijo, ¿sabes qué? Pues tú eres el chivo expiatorio. Porque eres para expiar los pecados. ¿Verdad? Así hay una ilustración muy importante en la palabra de Dios que nos habla, que nos dice que el profeta Jeremías, Dios le habla y dice, ¿sabes qué? Oh, está aquí, ¿verdad? El profeta Jeremías, ¿verdad? Le dice, agarra ese cinturón y ve a la orilla de este lugar y entiérralo. Ok, Dios, yo hago lo que tú me pidas. Entonces Jeremías agarró el cinturón y lo llevó, y dicen los eruditos que caminó más de 44 kilómetros, enterró el cinturón. Después de un tiempo dice Dios, ¿sabes qué, Jeremías? Ve, ¿te acuerdas dónde enterraste el cinturón? Ve y desentiérralo. Y ahí va otros 44 kilómetros caminando sin renegar, ¿verdad? Sin renegar. Y Jeremías dice, ok, Dios, aquí está el cinturón, pero está todo podrido. ¿Y sabe lo que le dijo Dios? Dice, así está la nación de Israel. ¿Por qué? Porque él obedeció sin argumentar. ¿Qué? ¿Por qué Jeremías no le dijo, ¿sabes qué, Dios? Me hubieras dicho que la nación de Israel estaba podrida y no hubiera caminado los 88 kilómetros. No, él obedeció y fue y lo hizo. Entonces es muy importante obedecer, ¿verdad? Génesis 22:4 dice, al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos, caminó 3 días hacia el monte Moriah. Y por fe Abraham, cuando le fue probado, ofreció a Isaac, que le recibió las promesas ofrecidas de su unigénito, pensando que Dios era poderoso para levantarlo aún de los muertos, de donde en sentido figurado también volvió a recibir, ¿verdad? Porque sabemos la historia que Abraham estaba a punto de degollar, porque así se sacrificaba, degollar a su hijo, y el ángel lo detuvo, dice, quieto, no lastimes al muchacho. Y Dios proveó un carnero que estaba sus cuernos enredados en una zarza, ¿verdad? Porque Dios proveó el cordero. Y más tarde en el monte Moriah lo proveó, en el monte Sión lo proveó con Jesús, porque Jesús es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Maravilloso, ¿eh? A mí me parece maravillosa esa historia. No sé usted que nos está viendo a través de las redes sociales, pero a mí me parece maravillosa. Me gozo de escuchar esa historia de Abraham. Dice, y tomó Abraham leña de su holocausto, lo puso sobre Isaac, y tomó el cuchillo, el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos, ¿verdad? Y sabemos la historia, ¿verdad? Es muy importante, porque en la mano de Dios están los tiempos de Él. Todo va de la mano, la fe, la obediencia, para que tú tengas entendimiento, que quiere decir revelación. Hoy en día mucha gente dice, no, yo tengo revelación, pero no entiende. Yo no le explico cómo alguien tiene revelación si no entiende, si la revelación es entender. Cuando Dios te revela algo, por eso reveló los misterios, reveló las doctrinas de la iglesia, de la sana doctrina. ¿Por qué muchos no tienen la sana doctrina si tienen mucha revelación? Porque no la tienen escamas en sus ojos, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie. Padre, bendito eres, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta predicación. Gracias, Señor, porque la podemos completar, Padre. Tú sabes, Señor, que
nosotros queremos tener esa justicia tuya imputada. Y la única manera de tener esa justicia imputada es creyendo lo que hizo tu Hijo amado en la cruz del Calvario, que Jesús murió por todos nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras dicen que se puso en nuestro lugar como propiciación y derramó su bendita sangre para que nosotros fuéramos limpios de todo pecado. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo Jesús, que si tú crees en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz de todo corazón, Dios te imputará esa fe de justicia en ti como lo hizo en Abraham. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, Iglesia de Dios.